Me llamo Vicente Zambada Niebla, aunque en la sierra y en las calles de Culiacán todos me conocieron como el Vicentillo. Nací en el corazón del cártel de Sinaloa. No elegí este camino, simplemente llegué al mundo y ya estaba trazado para mí. Mi padre es Ismael Zambada García, el Mayo, el hombre al que el mundo entero señala como uno de los capos más poderosos de México, el fantasma que nunca ha pisado una celda, el estratega que construyó un imperio sobre sangre, coca y lealtad. Pero hoy, después de años encerrado en una prisión federal de Estados Unidos, después de haber perdido mi juventud, mi familia y mi libertad, voy a contar algo que nadie sabe, algo que ni siquiera los agentes de la DEA que me interrogaron durante meses pudieron imaginar. Mi padre, el Mayo Zambada, nunca fue el verdadero líder del cártel de Sinaloa. Era solo la cara visible, el nombre que todos temían. Pero detrás de él, en las sombras, siempre hubo otro hombre. Un hombre sin rostro, sin historia oficial, sin fotografías en los expedientes del gobierno. Y ese hombre fue quien realmente controló todo. Crecí rodeado de lujos que no eran lujos, sino disfraces de una vida que desde niño supe que terminaría mal. Las camionetas blindadas, los escoltas armados hasta los dientes, las mansiones escondidas en la sierra, todo eso era parte de mi normalidad. Pero también lo era el miedo constante, la paranoia de mi padre cada vez que sonaba un teléfono desconocido, las noches en que desaparecía sin avisar y regresaba días después con la mirada más dura. Yo admiraba a mi padre, claro que sí, porque todos a mi alrededor lo admiraban. En Sinaloa, el Mayo era un dios viviente, un hombre que ayudaba a los pobres, que construía escuelas y hospitales, que daba trabajo cuando el gobierno no daba nada. Pero yo veía algo más, algo que nadie más parecía notar. Veía cómo mi padre obedecía. Sí, él daba órdenes a cientos de hombres, movía toneladas de droga, controlaba rutas enteras hacia Estados Unidos. Pero cuando ciertos mensajes llegaban, cuando ciertas llamadas sonaban, mi padre se transformaba. Se volvía sumiso, casi temeroso. La primera vez que lo noté fue cuando tenía 14 años. Estábamos en una de las casas de seguridad en las afueras de Culiacán, una propiedad enorme, rodeada de cerros y vigilada por más de 20 hombres armados. Era de noche y yo no podía dormir, así que salí de mi cuarto para buscar algo de comer. Escuché voces en el despacho de mi padre y aunque sabía que no debía acercarme, algo me empujó a hacerlo. Me quedé afuera de la puerta entreabierta y escuché. Mi padre hablaba con alguien por teléfono, pero no era su tono habitual, ese tono firme y autoritario que usaba con sus lugartenientes. Estaba nervioso, casi suplicante. Decía cosas como sí, señor, así se hará, y tiene mi palabra, no habrá errores. Yo nunca había escuchado a mi padre hablar así con nadie. Cuando colgó, se quedó sentado en silencio durante varios minutos, con la cabeza entre las manos. Esa imagen se me quedó grabada. Esa noche comprendí que mi padre, el gran Mayo Zambada, le rendía cuentas a alguien más. Los años pasaron y yo fui creciendo dentro de la estructura del cartel. No fue una decisión consciente, simplemente era lo que se esperaba de mí. A los 17 años ya estaba en reuniones con operadores, aprendiendo las rutas, conociendo a los contactos en Colombia, en Guatemala, en la frontera. Mi padre me entrenó personalmente, me enseñó a desconfiar de todos, a no dejar rastro, a mover el dinero sin que nadie pudiera seguirlo. Me convertí en su mano derecha, en el hijo que llevaría el apellido Zambada al siguiente nivel. Pero incluso cuando me dieron mis propias responsabilidades, cuando empecé a coordinar embarques y a negociar con distribuidores en Los Ángeles y Chicago, seguía notando esas señales. Había decisiones que mi padre no tomaba solo. Había momentos en que recibía instrucciones de alguien más, y esas órdenes eran absolutas, innegociables. Yo intenté preguntarle un par de veces, con cuidado, sin presionar. Él me miraba con esa dureza que solo un padre del narcotráfico puede tener, y me decía, hay cosas que es mejor no saber, mijo. Concéntrate en lo tuyo. Pero la curiosidad y la ambición son enfermedades mortales en este negocio. Yo quería saber más, quería entender quién era el verdadero poder detrás del imperio que todos creían que era de mi padre. Empecé a prestar más atención, a escuchar conversaciones que no eran para mí, a investigar en silencio. Descubrí que existían reuniones a las que mi padre asistía solo, sin escoltas, sin avisar a nadie. Eran reuniones que no aparecían en ninguna agenda, que no dejaban rastro. Descubrí también que había un nombre que se mencionaba en voz baja, casi con reverencia, entre los operadores más cercanos a mi padre. No era un alias del narco, no era un apodo de la sierra. Era un nombre común, discreto, uno que podría pertenecer a cualquier empresario político. Pero cada vez que ese nombre salía a relucir, todos bajaban la voz y cambiaban de tema inmediatamente. Ese nombre era el licenciado. Y pronto comprendí que el licenciado no era un abogado cualquiera. Era el arquitecto invisible del cártel de Sinaloa. El licenciado jamás apareció en las noticias, jamás fue mencionado en los informes de inteligencia que yo revisaba cuando teníamos infiltrados en las instituciones. No había fotos de él, no había expedientes, no había historia criminal. Era un fantasma, pero un fantasma con un poder absoluto. Controlaba las finanzas del cartel, las inversiones legales,
los contactos políticos en el más alto nivel. Mientras mi padre manejaba la operación en terreno, las rutas, los sicarios, los envíos, el licenciado manejaba el dinero y las conexiones que hacían posible que todo funcionara sin que el gobierno pudiera desmantelarnos. Era el cerebro y mi padre era el músculo. Pero nadie lo sabía, porque esa era la genialidad del sistema. Dejar que el mundo creyera que el Mayo Zambada era el jefe absoluto, mientras el verdadero jefe vivía una vida de empresario respetable, con negocios legítimos, con familia tranquila, sin una sola mancha en su historial. Yo tardé años en juntar las piezas, pero cuando lo hice, supe que estaba en peligro, porque saber demasiado en este mundo es una sentencia de muerte. En 2007, cuando tenía 32 años, mi vida cambió para siempre. La presión del gobierno de Felipe Calderón sobre los carteles era brutal. Había capturas masivas, enfrentamientos en las calles, traiciones por todos lados. El cártel de Sinaloa estaba en guerra con los Beltrán Leiva, nuestros antiguos socios que se habían vuelto nuestros peores enemigos. Yo estaba en medio de todo, coordinando operaciones, moviendo cargamentos enormes, tratando de mantener la estructura funcionando mientras la violencia explotaba en Culiacán, en Mazatlán, en todo Sinaloa. Fue en ese contexto de caos que finalmente conocí al licenciado en persona. Mi padre me citó en una casa que yo nunca había visitado, en una zona residencial tranquila de la ciudad, lejos de nuestras propiedades habituales. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en la sala con un hombre de traje, 50 y tantos años, cabello perfectamente peinado, lentes de armazón discreto, aspecto de contador o notario. Nada en él gritaba narco, y precisamente por eso supe que era él. La reunión fue breve, pero demoledora. El licenciado me miró con una calma helada y me dijo que yo había estado haciendo demasiadas preguntas, que mi curiosidad estaba poniendo en riesgo la seguridad de la organización. Me explicó, con una precisión quirúrgica, que el cártel de Sinaloa no era solo una empresa criminal, era una red de poder que incluía políticos, empresarios, jueces, generales, que el verdadero negocio no era la droga, sino el control. La droga era solo el medio, el flujo de efectivo que permitía comprar voluntades, instituciones, países enteros. Me dijo que mi padre había entendido eso desde el principio, que por eso había aceptado ser la cara visible mientras él operaba desde las sombras. Y me advirtió que si yo quería seguir vivo, si quería proteger a mi familia, tenía que aceptar las reglas del juego y nunca, jamás, volver a intentar descubrir más de lo que ya sabía. Mi padre no dijo una palabra durante toda la conversación. Solo me miraba y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Miedo. No miedo por él, sino miedo por mí. Salí de esa reunión temblando, no de frío, sino de rabia e impotencia. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Que el apellido Zambada, el legado que yo creía que estaba construyendo, no era mío. Que yo era solo una pieza más en un tablero que ni siquiera comprendía del todo, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado. Si intentaba salir, me matarían. Si hablaba, matarían a mi familia. Así que hice lo único que podía hacer: seguir adelante, cumplir mis funciones, actuar como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había roto. Ya no veía a mi padre con la misma admiración. Ya no creía en la lealtad, en el honor del narco, en todas esas mentiras románticas que nos contamos para justificar lo injustificable. Yo era un esclavo, igual que todos los demás. Y el verdadero amo nunca mostraría su rostro al mundo. En 2009, todo colapsó. Fui capturado en la Ciudad de México en una operación coordinada entre la Policía Federal Mexicana y agentes de la DEA. Sabían exactamente dónde encontrarme. Conocían mis movimientos, mis contactos, mis rutas. Fue una traición desde adentro, eso estaba claro. Pero nunca supe quién me entregó. Tal vez fue alguien de los Beltrán Leiva. Tal vez fue alguien de nuestra propia gente que negoció su libertad a cambio de la mía. O tal vez, y esto es lo que realmente creo, fue una decisión calculada del licenciado. Yo sabía demasiado y en tiempos de crisis, los que saben demasiado son los primeros en caer. Me extraditaron a Estados Unidos y me enfrenté a cargos de narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa. Mi abogado me dijo que tenía dos opciones: cooperar con el gobierno y reducir mi sentencia, o quedarme callado y pasar el resto de mi vida en prisión. Yo elegí cooperar, pero no de la forma que ellos esperaban. Les di información, sí, pero nunca mencioné al licenciado, no por lealtad, sino por miedo, porque sabía que si lo hacía, mi familia pagaría el precio. Pasé años en prisión federal, en régimen de alta seguridad, aislado del mundo. Durante ese tiempo, tuve mucho tiempo para pensar, para recordar, para entender. Me di cuenta de que mi padre nunca tuvo verdadero poder, solo la ilusión del poder. Que el cártel de Sinaloa, como todas las grandes organizaciones criminales, no es más que una fachada para intereses mucho más grandes, mucho más oscuros. Políticos que financian campañas con dinero del narco, empresarios que lavan fortunas a través de negocios legítimos, autoridades que miran para otro lado a cambio de sobres llenos de dólares. El sistema no combate al narco, el sistema necesita al narco para funcionar. Y los verdaderos beneficiarios, los que realmente se enriquecen,
nunca pisan una cárcel, nunca ven su nombre en un expediente, nunca aparecen en las noticias. Viven vidas respetables, envían a sus hijos a las mejores universidades, juegan golf con gobernadores y senadores. Y hombres como mi padre, como yo, somos solo peones desechables. En 2019, después de haber cumplido parte de mi condena y haber colaborado con las autoridades estadounidenses en varios casos, fui liberado bajo condiciones estrictas. Regresé a México, pero no al México que conocía. Mi familia se había desintegrado, mis contactos habían desaparecido o estaban muertos, y mi padre seguía escondido en algún lugar de la sierra, cada vez más viejo, cada vez más solo. Intenté contactarlo un par de veces, a través de intermediarios, pero nunca obtuve respuesta. No sé si fue decisión suya o si alguien más le ordenó que cortara todo lazo conmigo. Lo que sí sé es que el licenciado sigue ahí, sigue operando, sigue controlando. Nunca lo volví a ver, pero sé que está. Los nombres cambian, las estructuras se reorganizan, pero el sistema permanece. Y él es parte de ese sistema, tal vez la parte más importante, porque mientras los capos caen y los cárteles se fragmentan, él sigue en las sombras, intocable, invisible, eterno. Ahora vivo con otro nombre, en otro lugar, tratando de construir algo que se parezca a una vida normal, pero las pesadillas no me dejan. Sueño con mi padre, con las reuniones clandestinas, con el rostro sereno del licenciado diciéndome que yo no era más que una pieza en su juego. Sueño con todos los hombres que maté o mandé matar, con todas las familias que destruí por órdenes que ni siquiera eran de mi padre, sino de alguien más. Sueño con la sangre, con las traiciones, con la certeza de que nada de lo que hice tuvo sentido, porque al final el narco no es un negocio de hombres valientes o leales, es un negocio de esclavos y títeres. Y yo fui ambos. Fui el hijo del gran Mayo Zambada, pero también fui el títere de un hombre sin rostro que construyó un imperio sin ensuciarse las manos. Esta es mi confesión. La verdad que he guardado durante años por miedo, por lealtad malentendida, por la estúpida esperanza de que tal vez algún día las cosas cambiarían, pero no cambian. El narco sigue, la violencia sigue, la corrupción sigue, y los verdaderos responsables siguen libres, siguen ricos, siguen poderosos. Mi padre, el Mayo Zambada, nunca fue el verdadero líder del cártel de Sinaloa. Era solo la cara que el mundo necesitaba ver, el nombre que los periódicos necesitaban escribir, el enemigo que el gobierno necesitaba combatir para justificar sus presupuestos y sus operaciones. Pero el verdadero líder, el licenciado, ese hombre que nunca conocerán, ese hombre que tal vez ni siquiera existe oficialmente, él sigue ahí. Y seguirá ahí mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Porque así funciona el sistema. Los peones caen, los reyes permanecen, y yo fui solo un peón más en un tablero que nunca comprendí del todo. He decidido contar esto porque ya no me importa lo que pase. He perdido todo lo que podía perder, mi juventud, mi libertad, mi familia, mi nombre. Ya no tengo nada más que temer y esa es una libertad extraña, amarga, pero libertad al fin. Si esta confesión llega a oídos del licenciado, si decide que es hora de silenciarme definitivamente, que así sea. Al menos habré dicho la verdad, aunque sea una verdad que nadie quiere escuchar, una verdad incómoda, que revela que el enemigo no es solo el narco, sino el sistema que lo alimenta, que lo protege, que lo necesita. Y mientras ese sistema siga en pie, mientras los verdaderos líderes sigan en las sombras, nada cambiará. México seguirá sangrando, las familias seguirán destruidas y los hijos de los capos seguirán repitiendo el mismo ciclo de violencia y traición. Pero al menos, ahora ustedes saben, el verdadero líder del cártel de Sinaloa nunca fue mi padre. Y esa es la verdad más peligrosa de todas. Cada noche, antes de dormir, me pregunto si mi padre sigue vivo, si todavía está escondido en alguna cueva de la sierra, rodeado de hombres armados que ya no saben ni por qué pelean. Me pregunto si alguna vez se arrepintió, si alguna vez deseó haber elegido otro camino, una vida diferente para él y para mí. Pero la verdad es que no creo que mi padre haya tenido elección. Nació en la pobreza de Sinaloa, en un México que no ofrecía más opciones que la tierra o el narco, y eligió el narco porque al menos ahí había poder, aunque fuera prestado. Construyó su leyenda sobre mentiras y sangre, y ahora vive escondido, viejo, enfermo, probablemente solo. Y yo, su hijo, el que debía continuar su legado, estoy aquí contando la verdad que él nunca se atrevió a decir. Que no fuimos más que sirvientes de un sistema más grande, más oscuro, más poderoso que cualquier cartel. Un sistema que tiene nombre y apellido, pero que nunca pagará por sus crímenes. A veces pienso en todas las vidas que se perdieron por este negocio. Los sicarios que murieron en enfrentamientos, los rivales ejecutados, los inocentes que quedaron en medio del fuego cruzado, las familias desplazadas, los niños que crecieron sin padres porque sus padres trabajaban para nosotros o contra nosotros. Pienso en el daño que causamos, en la destrucción que dejamos a nuestro paso, y me pregunto si alguna vez valió la pena. La respuesta es no. Nada de esto valió la pena.
ni el dinero, ni el poder, ni el respeto del que gozábamos en las calles. Todo fue una ilusión, un espejismo que se desvanece cuando finalmente te das cuenta de que estás solo, atrapado en una jaula que tú mismo ayudaste a construir. Y lo peor es que no hay salida, porque incluso si logras escapar del narco, el narco nunca escapa de ti. Te persigue en tus sueños, en tus recuerdos, en la mirada de la gente que te reconoce y que sabe quién eres y qué hiciste. He tratado de encontrar algún tipo de redención, alguna manera de pagar por todo el daño que causé. He donado dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de la violencia. He intentado hablar con jóvenes en riesgo para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Pero nada de eso borra el pasado. Nada de eso devuelve la vida a los muertos ni repara el dolor de las familias destruidas. Soy un hombre marcado, condenado a vivir con el peso de mis decisiones hasta el día en que muera. Y cuando ese día llegue, no sé si habrá perdón para mí, si habrá algún tipo de paz al otro lado. Lo que sí sé es que quiero que esta historia se conozca, que la gente entienda que el narco no es solo un problema de criminales y policías, sino un problema de todo un sistema corrupto que permite que esto siga pasando. Porque mientras haya demanda de drogas, mientras haya políticos corruptos, mientras haya empresarios lavando dinero, el narco seguirá existiendo y seguirá destruyendo vidas. No espero que esta confesión cambie nada. Sé que es solo una gota en el océano, una voz más que se suma al coro de víctimas y victimarios que han tratado de contar su historia. Pero si al menos una persona lee esto y decide no seguir mis pasos, si al menos un joven rechaza la tentación del dinero fácil y elige otro camino, entonces tal vez, solo tal vez, esta confesión tenga algún sentido. Porque al final, eso es lo único que nos queda, la esperanza de que las nuevas generaciones sean más inteligentes que nosotros, que aprendan de nuestros errores, que construyan un México diferente, un México donde no haya necesidad de cárteles, ni de capos, ni de sicarios, un México donde los niños no crezcan admirando a narcos, sino a maestros, a médicos, a gente que realmente construye algo positivo. Pero para que eso suceda, primero tiene que caer el sistema. Y para que el sistema caiga, primero tiene que revelarse quiénes son los verdaderos responsables. El licenciado sigue ahí. No sé su nombre real, no sé dónde vive, no sé cómo es su vida cotidiana, pero sé que existe y sé que hay muchos como él. Hombres y mujeres de traje, con títulos universitarios, con cuentas bancarias limpias y reputaciones intachables, que son los verdaderos arquitectos del infierno en el que se ha convertido México. Ellos son los que financian las guerras entre cárteles, los que mueven las piezas en el tablero, los que deciden quién vive y quién muere. Y mientras el mundo se enfoca en los capos que aparecen en las noticias, ellos siguen operando en las sombras, acumulando poder y riqueza sin riesgo alguno. Esa es la verdadera tragedia del narco, que los que realmente deberían estar en prisión nunca lo estarán, que los que realmente deberían ser juzgados nunca lo serán, porque el sistema está diseñado para protegerlos, para sacrificar a los peones y salvar a los reyes. No sé cuánto tiempo me queda de vida, no sé si mañana amanecerá con una bala esperándome o si podré vivir algunos años más en este anonimato forzado. Lo que sí sé es que ya no tengo miedo. He visto lo peor que el ser humano puede hacer, he sido parte de eso y he sobrevivido. He perdido todo, pero he ganado una claridad brutal sobre cómo funciona el mundo. Y esa claridad, esa verdad incómoda, es lo único que puedo ofrecer. Esta confesión es mi legado, la única cosa de valor que puedo dejar antes de que todo termine. Porque cuando yo muera, y eventualmente moriré, no quedará nada de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del gran Mayo Zambada. Solo quedará esta historia, esta verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan conocer. La verdad de que el narco no es solo un problema de narcotraficantes, sino un problema de todos nosotros, de un sistema que hemos permitido que se pudra desde adentro. Mi nombre es Vicente Zambada Niebla. Fui sicario, operador, lugarteniente del cártel de Sinaloa. Fui el hijo del hombre al que todos señalaban como el jefe supremo, el capo de capos. Pero hoy les digo, con toda la certeza que dan los años de prisión y reflexión, que mi padre nunca fue el verdadero líder. El verdadero líder fue y sigue siendo un fantasma, un hombre sin rostro que construyó su imperio sobre nuestros cadáveres y nuestra sangre. Y esa es la verdad que el mundo necesita conocer. Porque mientras sigamos creyendo que el enemigo es solo el narco de la esquina, el sicario de la moto, el capo de la sierra, nunca resolveremos nada. El verdadero enemigo está en los despachos, en las oficinas con vista al mar, en los restaurantes de lujo donde se cierran tratos que cuestan miles de vidas. Y hasta que no señalemos a esos responsables, hasta que no los juzguemos y castiguemos como se merecen, México seguirá siendo un país de víctimas y verdugos, un país donde el narco es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda y letal. Después de mi liberación, todo se volvió más claro y más oscuro al mismo tiempo. Pasé meses intentando reconstruir una vida que ya no existía, buscando respuestas en lugares donde solo encontraba más preguntas. Mi esposa me había dejado años atrás, mis hijos crecieron sin mí y ahora me miraban como a un extraño.
un hombre que salió en las noticias, pero que nunca estuvo presente en sus cumpleaños ni en sus graduaciones. No tenía trabajo, no tenía futuro, solo tenía un pasado que pesaba como una losa de concreto sobre mi espalda. Intenté acercarme a algunos viejos conocidos, gente que había trabajado conmigo en los años dorados del cartel, pero todos me evitaban, algunos por miedo, otros por desprecio. En el mundo del narco, los que cooperan con el gobierno son considerados ratas, traidores, y yo llevaba esa marca invisible en la frente. No importaba que hubiera protegido ciertos secretos, no importaba que nunca hubiera mencionado al licenciado. Para ellos, yo era un traidor, y eso no se perdona nunca. Fue en esos meses de soledad y desesperación que recibí una llamada, un número desconocido, una voz que no reconocí de inmediato, pero que me heló la sangre cuando finalmente comprendí de quién se trataba. Era uno de los abogados que trabajaban para el licenciado, un hombre que yo había visto solo un par de veces en mi vida, siempre en reuniones discretas, siempre en segundo plano. Me dijo que necesitábamos hablar, que había cosas que aclarar, que mi silencio durante todos estos años había sido apreciado, pero que ahora había ciertos movimientos que preocupaban a la organización. No mencionó nombres, no dio detalles, pero el mensaje era claro. Me estaban vigilando, sabían cada paso que daba, cada persona con la que hablaba. Me citaron en un café del centro de Guadalajara, un lugar público donde nadie sospecharía nada extraño. Pensé en no ir, en desaparecer, en buscar protección con las autoridades. Pero sabía que eso no serviría de nada. Si el licenciado quería encontrarme, me encontraría. Así que fui. El abogado llegó puntual, vestido con un traje gris impecable, portafolio de piel en mano, aspecto de profesional exitoso que podría estar cerrando un negocio inmobiliario o revisando contratos corporativos. Nos sentamos en una mesa del fondo, ordenó un café americano y me miró con esa frialdad calculada que caracteriza a la gente que trabaja en las sombras. Me dijo que el licenciado quería que yo supiera que mi cooperación con el gobierno de Estados Unidos había sido monitoreada desde el principio, que sabían exactamente qué información había compartido y qué información había ocultado. Me agradeció por mi discreción, por no haber mencionado ciertos nombres ni ciertas operaciones. Pero también me advirtió que los tiempos estaban cambiando, que había nuevas generaciones en el cartel, gente más joven, más violenta, menos respetuosa de las viejas reglas. Me dijo que algunos de esos jóvenes veían mi existencia como una amenaza, que querían eliminarme por simple precaución, y que el licenciado había intervenido personalmente para protegerme, pero que esa protección tenía condiciones. Las condiciones eran simples pero brutales. Yo debía mantenerme alejado de cualquier medio de comunicación, no dar entrevistas, no escribir libros, no intentar contar mi historia. Debía vivir en el anonimato absoluto, trabajar en algún empleo ordinario, pasar desapercibido y, sobre todo, debía mantenerme disponible por si algún día necesitaban que hiciera algo para la organización. No especificó qué tipo de tareas, pero yo entendí perfectamente. Querían que siguiera siendo parte del sistema, aunque fuera de manera marginal, que siguiera siendo controlable. A cambio, me garantizaban que ni yo ni mi familia seríamos tocados. El abogado terminó su café, dejó un sobre con dinero en efectivo sobre la mesa y se levantó sin decir una palabra más. Yo me quedé ahí sentado durante más de una hora, mirando ese sobre, sabiendo que tomarlo significaba aceptar el trato, significaba seguir siendo prisionero de un sistema del que creía haber escapado. Pero al final lo tomé, porque la alternativa era peor. Durante los siguientes 2 años viví en un limbo extraño. Conseguí trabajo en una ferretería en las afueras de Guadalajara, un empleo honesto que pagaba apenas para sobrevivir. Me levantaba temprano, atendía clientes, cargaba cajas, barría el almacén. Nadie sabía quién era yo realmente, nadie me reconocía. Me dejé crecer la barba, subí de peso, cambié mi forma de vestir. Me convertí en un fantasma de mí mismo, un hombre invisible en medio de una ciudad que seguía sangrando por la violencia del narco. Veía las noticias y leía sobre los enfrentamientos, sobre las capturas, sobre los nuevos líderes emergentes. El cártel de Sinaloa se había fragmentado después de la captura del Chapo Guzmán, había disputas internas, guerras por el control de las plazas. Pero en medio de todo ese caos, yo sabía que el licenciado seguía ahí, seguía operando, seguía moviendo sus piezas. Porque él no dependía de un solo cartel, él tenía contactos en todas las organizaciones, tenía poder más allá de cualquier estructura criminal específica. Fue en ese periodo que empecé a notar ciertos patrones. Leía en las noticias sobre empresarios arrestados por lavado de dinero, políticos investigados por vínculos con el narco, operaciones financieras desmanteladas, pero siempre eran los eslabones intermedios los que caían, nunca los verdaderos responsables. Los nombres que aparecían en los periódicos eran siempre los mismos: operadores de segunda línea, prestanombres, testaferros. Los verdaderos dueños del dinero, los verdaderos arquitectos del sistema permanecían intocables. Empecé a hacer mis propias investigaciones, de manera discreta, usando internet, leyendo informes públicos, cruzando información. Descubrí una red inmensa de empresas fantasma,
de cuentas offshore, de inversiones en bienes raíces, en hoteles, en restaurantes, en todo tipo de negocios legítimos que servían para lavar cantidades obscenas de dinero. Y en el centro de toda esa red, aunque su nombre nunca aparecía directamente, estaba el licenciado. Había construido un imperio financiero tan complejo que era prácticamente imposible de desmantelar. Una noche, mientras revisaba documentos en mi pequeño departamento, encontré algo que me dejó paralizado. Era un artículo antiguo de un periódico local sobre la inauguración de un hospital privado en Culiacán. En la foto aparecían varios empresarios y políticos locales, sonriendo para la cámara, celebrando su contribución a la comunidad. Y ahí, en la segunda fila, casi imperceptible si no sabías qué buscar, estaba él, el licenciado. Era la primera vez que veía una fotografía suya y me sorprendió lo ordinario que se veía. Nada en su rostro indicaba que era uno de los hombres más peligrosos de México. Parecía un empresario más, alguien que podría ser tu vecino, tu contador, el padre de algún compañero de escuela de tus hijos. Esa normalidad era su mejor disfraz, su arma más poderosa. Guardé esa fotografía, la escaneé, la archivé en una memoria USB que escondí en un lugar seguro. No sabía para qué la necesitaría, pero algo me decía que algún día esa imagen sería importante. Los meses pasaron y yo seguía con mi vida gris, mi rutina monótona, mi existencia de hombre invisible. Pero por dentro algo estaba cambiando. La rabia que había sentido cuando descubrí la verdad sobre mi padre y el licenciado comenzó a transformarse en algo más peligroso, en determinación. Me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Mi familia estaba lejos, mis hijos no me querían cerca, mi vida no valía gran cosa, pero podía hacer algo útil con el tiempo que me quedaba. Podía contar la verdad, podía exponer el sistema, podía nombrar a los verdaderos responsables. Sabía que hacerlo significaba firmar mi sentencia de muerte, pero al menos moriría haciendo algo que importara, algo que tal vez, solo tal vez, ayudaría a que otros entendieran la verdadera naturaleza del problema. Así que comencé a escribir, no en computadora porque sabía que podían hackearme, sino a mano, en cuadernos que compraba en la papelería de la esquina. Escribía por las noches, después del trabajo, reconstruyendo cada detalle de mi vida en el cartel. Escribir se convirtió en mi terapia y mi obsesión. Recordaba conversaciones que creía olvidadas, rostros de personas que había mandado matar, detalles de operaciones que parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Escribía sobre mi padre, sobre la forma en que lo manipulaban, sobre cómo el gran Mayo Zambada, el capo legendario, era en realidad solo un empleado más de un sistema que lo superaba. Escribía sobre el licenciado, sobre su red de protección, sobre los políticos y empresarios que trabajaban para él sin que nadie lo supiera. Escribía sobre la corrupción institucional, sobre cómo el gobierno combatía al narco en público, pero negociaba con él en privado. Y escribía sobre mí mismo, sobre mis crímenes, sobre las vidas que destruí, sobre el peso insoportable de la culpa que cargaba cada día. Llené varios cuadernos con mi letra irregular, con tachaduras y correcciones, con toda la verdad que nunca me habían permitido decir. Pero sabía que escribir no era suficiente. Necesitaba que esa información llegara a las personas correctas, a periodistas valientes, a investigadores honestos, a alguien que pudiera hacer algo con ella. Así que comencé a buscar contactos. Investigué sobre periodistas que se habían especializado en temas de narcotráfico, que habían publicado investigaciones arriesgadas, que no tenían miedo de enfrentarse al poder. Encontré algunos nombres, algunos en México, otros en el extranjero. Les escribí correos anónimos, usando cuentas falsas creadas en cibercafés, ofreciéndoles información valiosa a cambio de protección y anonimato. La mayoría no respondió, algunos me ignoraron pensando que era una broma o una trampa, pero uno de ellos, un periodista estadounidense que había ganado premios por sus investigaciones sobre el cártel de Sinaloa, sí respondió. Me propuso una reunión en territorio neutral, en una ciudad fronteriza de Estados Unidos, donde yo podría cruzar legalmente con mi visa. Acepté, sabiendo que ese viaje podría ser el último que hiciera con vida. El encuentro fue en un restaurante del Paso, Texas, un lugar discreto pero seguro. El periodista era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, mirada inteligente y desconfiada. Me hizo muchas preguntas antes de creerme. Quería pruebas de que yo era realmente quien decía ser. Le mostré documentos, fotografías antiguas, detalles de operaciones que solo alguien desde adentro podría conocer. Cuando finalmente se convenció, su expresión cambió. Me dijo que la historia que yo tenía era explosiva, que podría cambiar la narrativa completa sobre el narcotráfico en México. Pero también me advirtió de los riesgos. Publicar algo así significaría poner un blanco enorme en mi espalda. Significaría que todos los poderes interesados en mantener el status quo me querrían muerto. Le dije que ya lo sabía, que estaba preparado para asumir las consecuencias. Pasamos varias horas hablando, grabando entrevistas en audio, revisando los documentos que yo había traído. Cuando nos despedimos, me dijo que necesitaría algunos meses para verificar la información, para proteger sus fuentes, para construir la historia de manera que fuera irrefutable. Regresé a Guadalajara con una mezcla de alivio y terror. Había dado el paso definitivo, había cruzado la línea de la que no hay regreso.
Durante las siguientes semanas viví en un estado de paranoia constante, esperando que en cualquier momento aparecieran sicarios para eliminarme. Pero no pasó nada, todo seguía igual. Mi trabajo en la ferretería, mi departamento solitario, mi rutina de fantasma. Tal vez no se habían enterado todavía, tal vez sus sistemas de vigilancia no eran tan eficientes como yo pensaba, o tal vez estaban esperando el momento adecuado para actuar. No lo sabía, y esa incertidumbre era casi peor que la certeza de la muerte. Pero seguí adelante, seguí escribiendo, seguí recopilando más información. Si iba a morir, al menos moriría habiendo dicho toda la verdad, sin guardarme nada, sin proteger a nadie. Porque esa era la única forma de honrar a todas las víctimas de este sistema podrido, la única forma de que mi vida tuviera algún significado después de todo el daño que había causado. 6 meses después de ese encuentro en El Paso, el periodista publicó la primera parte de su investigación. Era un artículo extenso en un medio estadounidense de gran prestigio, con un titular que decía: "La sombra detrás del cártel de Sinaloa, cómo un empresario fantasma controla el narcotráfico en México". No mencionaban mi nombre directamente, me identificaban solo como una fuente de alto nivel dentro de la organización, pero cualquiera que conociera mi historia podría deducir quién era. El artículo causó revuelo, fue compartido miles de veces en redes sociales, otros medios lo replicaron, políticos mexicanos tuvieron que salir a dar declaraciones negando todo. Pero lo más importante es que por primera vez se estaba hablando del licenciado, de su red de empresas, de su influencia en el sistema político y financiero. Por primera vez alguien estaba señalando al verdadero responsable, no solo a los sicarios y capos que aparecían en las noticias, y yo supe que con esa publicación acababa de firmar mi sentencia de muerte. No tuve que esperar mucho. 3 días después de la publicación, mientras regresaba del trabajo por la misma calle de siempre, noté una camioneta que me seguía. Aceleré el paso, giré en una esquina, intenté perderlos. Pero ellos sabían exactamente dónde estaba. Me estaban cazando como a un animal. Corrí, entré a un mercado, me escondí entre los puestos. Por un momento pensé que los había perdido, pero cuando salí por la puerta trasera, ahí estaban. 3 hombres, jóvenes, con la mirada fría de los sicarios nuevos, esos que matan sin hacer preguntas. Pensé que ese era mi final, que me ejecutarían ahí mismo, y mi cuerpo aparecería tirado en alguna zanja con un mensaje del cartel. Pero no fue así. Uno de ellos se acercó y me dijo que el licenciado quería verme, que tenía una última oportunidad de arreglar las cosas, de rectificar mi error. Me subieron a la camioneta con violencia, me vendaron los ojos y empezamos a conducir hacia algún lugar desconocido. El viaje duró horas. Perdí completamente la noción del tiempo y del espacio. Cuando finalmente se detuvieron y me quitaron la venda, estaba en una casa de campo en medio de la nada, rodeada de cerros y sin ninguna señal de civilización cercana. Me hicieron entrar a una sala donde, sentado en un sillón de piel, estaba él, el licenciado. Era la segunda vez que lo veía en persona, y esta vez no había pretensiones de cortesía. Me miró con esa misma frialdad de años atrás, pero ahora había algo más en sus ojos. Decepción, tal vez, o simplemente cálculo. Me dijo que había cometido un error imperdonable, que había roto las reglas más sagradas de la organización, que había puesto en riesgo operaciones de años de trabajo. Me explicó que ese artículo, aunque no mencionaba nombres completos, había despertado investigaciones en Estados Unidos, que agentes federales estaban siguiendo pistas que antes nadie había seguido. Me dijo que por culpa de mi traición, varias cuentas habían tenido que cerrarse, varias empresas liquidarse, varios contactos políticos distanciarse, y que todo eso había costado millones de dólares y años de construcción de redes. Le pregunté qué esperaba que hiciera, si había alguna forma de arreglar esto. Se quedó en silencio durante un momento largo, estudiándome, evaluando si todavía le era útil o si era mejor simplemente eliminarme. Finalmente, habló. Me dijo que había una sola manera de que yo salvara mi vida y la de mi familia. Tenía que desacreditar completamente el artículo, tenía que aparecer públicamente diciendo que todo era mentira, que yo había inventado la historia por despecho, por resentimiento contra el cartel. Tenía que dar entrevistas en medios mexicanos diciendo que el periodista estadounidense había tergiversado mis palabras, que yo nunca había dicho nada sobre un licenciado ni sobre empresarios fantasma. Básicamente, tenía que destruir mi credibilidad y enterrar la verdad que tanto me había costado revelar. Me dio 24 horas para decidir. Si aceptaba, viviría. Si me negaba, moriría esa misma noche. Y mi familia también pagaría el precio de mi terquedad. Me llevaron de regreso a Guadalajara, todavía con los ojos vendados, y me dejaron en la misma esquina donde me habían recogido. Pasé esa noche en vela, dándole vueltas a la decisión más difícil de mi vida. Por un lado, tenía la oportunidad de vivir, de ver crecer a mis hijos, aunque fuera desde lejos, de tal vez algún día intentar reconstruir algo parecido a una vida normal. Por otro lado, estaba la verdad. Esa verdad que yo había jurado contar sin importar las consecuencias. Esa verdad por la que tal vez valía la pena morir. Pensé en todas las víctimas del narco, en todas las familias destruidas,
en todos los jóvenes que seguían cayendo en la trampa porque nadie les decía cómo funcionaba realmente el sistema. Pensé en mi padre, todavía escondido en algún lugar, viviendo con el peso de una mentira que lo había consumido. Y pensé en mí mismo, en el hombre en que me había convertido, en si todavía quedaba algo de dignidad en este cuerpo cansado y marcado por la violencia. Al amanecer, tomé mi decisión. Llamé al número que me habían dejado y dije una sola palabra: no. No iba a retractarme, no iba a traicionar la verdad una vez más. Si tenían que matarme, que lo hicieran, pero no iba a ser cómplice de su mentira nunca más.